Y ya tenemos la visita que te anticipaba mi compañero Aldo Zuccali, el doctor Oscar Giovagnoli, aquí visitándonos. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo le va? Un día de esos que hace calor, pero que da ganas de charlar algunos temas, entendiendo que queda muy poquito tiempo para el armado de listas y entendiendo que hace un par de semanas usted charló con nosotros, viendo a ver cómo es el armado de lista. Hay una fusión en Oliveros, cuéntenos, y después quiero preguntarle por un par de temas puntuales muy importantes. Así es. Bueno, en Oliveros, como tratamos en la entrevista pasada, hemos realizado una alianza entre todos los sectores de la oposición, sin banderas políticas. Todos sabemos que yo llegué a la minoría a través de Cambiemos. Juan Curto también en su momento fue minoría a través del Frente Progresista. Y bueno, y se han sumado a nuestro espacio referentes del peronismo, referentes del radicalismo, distintos sectores que tenemos como objetivo trabajar por un pueblo unido sin identificación política. Perfecto. Con lo cual habría que esperar al 22 qué es lo que pasa, pero básicamente en Oliveros podría haber dos listas. Sí, hasta el momento nosotros pensamos que puede haber dos listas, eventualmente podría haber una tercera, pero nosotros estamos trabajando dentro de nuestro espacio, que es el espacio de la oposición, con un proyecto en común que es obviamente trabajar por la localidad, sin pensar en las políticas ni provinciales ni nacionales. Una cuestión que realmente podría llegar hasta ser un ejemplo para las demás localidades, donde por ahí los intereses políticos personales están por encima de los intereses de la comunidad, y esto podría ser bueno, que por fin la gente tenga una decisión difícil normalmente de elegir quiénes lo van a gobernar, pero fácil cuando te dan dos opciones nada más. Tienen la ventaja de que, bueno, han estado trabajando, han sido minoría, pero que no tienen que rendir demasiadas cuentas a la gente y sí poder proyectar algo a futuro. Y el oficialismo tiene la ventaja de haber estado, porque obviamente siempre el oficialismo tiene una ventajita por el tema del empleo, de los sueldos, de las asistencias sociales, pero tiene la desventaja de que tiene que rendir cuentas. ¿Qué cuentas tiene que rendir? Bueno, el actual presidente comunal? Sería demasiado extenso, ¿no? En una entrevista... ¿Hay muchas? Sí, a ver, yo entiendo que es una gestión que ya lleva casi 11 años, va para 12 al finalizar este mandato. Como charlábamos en la entrevista anterior, creo que está faltando transparencia en la gestión. Yo ahora como minoría desde hace más de un año y un mes, te puedo decir de que estoy trabajando justamente a los fines de que se transparente en qué se gasta el dinero, qué dinero ingresa a la comuna, que se prioricen las obras, es decir, que se hagan las obras que son necesarias para la comunidad. ¿Cómo se maneja? Porque acá tenemos una confusión en Maciel con respecto a cómo se tiene que reunir una comisión comunal. Tienen reuniones mensuales, quincenales, lo invitan, participa. La comisión comunal por ley orgánica de comunas tiene como mínimo que reunirse 2 veces al mes. Sí. En Oliveros las reuniones a veces son de 2 veces al mes, pero comúnmente se ha hecho una sola reunión. En lo que va de enero, por ejemplo, no ha habido reuniones todavía. En esas reuniones se tienen que tratar temas, obviamente, de prioridad, pero básicamente se tienen que tratar los destinos que se le dan a los fondos públicos. Es decir, en qué se van a gastar y que la comisión autorice las órdenes de pago que se van a librar. Es decir, a quién se le va a dar un cheque, a quién se le va a pagar un determinado dinero. Bueno, yo estoy trabajando para que eso se esclarezca, porque hasta el momento yo como consejero nunca vi un papel respecto a quién hay que pagarle y cómo se le está pagando. Balances mensuales, bimestrales, semestrales, algo se presenta, algo, porque en un balance, por más que vos puedas esconder dentro del balance, por ahí, porque hay partidas que son muy generales, entonces vos podés esconder gastos o ver hacia dónde va la plata, pero presenta balances, hay... vos tenés el balance anual y el presupuesto anual, sí, pero, eso sí, se presenta, pero lo que es el mensual no se cumple, por lo menos yo no lo veo, digamos. Tiene que haber un balance mensual donde figuran las partidas que ingresan, lógico, los fondos que ingresan por coparticipación, lo que ingresan por recursos genuinos, que es lo que se recauda a través de los impuestos, y después ese dinero que ingresa hay que darle un destino a la obra pública, al sueldo, a los eventuales, bueno. Para que entienda la gente también hay que entender que está un poco ajustado
ajustado el manejo de dinero a las partidas presupuestarias. Es que debe estar justamente ajustado a eso. Ingresan 10 pesos y vos tenés que gastar no más de ese monto, porque si no estás contrayendo deuda con tercero y después no se puede cumplir. Y asignando a determinados rubros el dinero que corresponde, porque después si asignás demasiado a un rubro que no lo tenía previsto, te va a faltar en otro rubro seguramente. Claro, pero pasa que para eso tiene que haber prioridades y programas de trabajo anuales, entiendo vos, por lo menos mi punto de vista. Sí. Cuando comience el periodo del año hay que definir cuáles son las obras y los proyectos que son prioritarios para la localidad, sea iluminación, sea calle, seguridad, bueno, que es un tema muy particular, digamos, cumplir con el FAE estrictamente, trabajar en políticas de empleo, en políticas de turismo, cosas que lamentablemente en Olivero hace muchos años no existen. No hay. No. ¿Planes de vivienda? No, no recuerdo el último plan de vivienda, creo que fue en la gestión de Chiminelo, hace más de, debe ser cerca de 20 años. Ese es todo un tema, acá Maciel tampoco. Hace mucho que Maciel no tiene plan de vivienda, incluso era una de las demandas en la campaña anterior y fue eje de campaña de todos los candidatos el tema de viviendas. Lamentablemente. Pero digamos, si vos decís, bueno, en ningún lugar pasó, está de acuerdo, ¿no? Bueno, no, el Estado provincial o nacional, de acuerdo a donde, lo que le toque, no tenía dinero para hacer, pero vos ves que distintas localidades han podido acceder a planes de vivienda y nosotros, obviamente, Maciel no ha tenido, Olivero no ha tenido, Monje me parece que tampoco en los últimos años ha tenido. Me parece que no. Barrancas sí. Barrancas ha tenido, San Genaro ha tenido. Timbúes tiene. Timbúes tiene, de que yo conozca, las parejas ha tenido muchísimo. O sea, no es que no había plata, no había gestión entonces. Yo entiendo de que no ha habido gestión, desconozco si hubo gestiones puntuales, no las conozco porque no se comunican ese tipo de gestiones. Sí, lo hubieran tenido que decir. A nivel del Consejo, por lo menos, si hay alguna gestión, en reunión no se trata ese tema. Pero yo creo que cuando vos nos podés gestionar a nivel, digamos, de que el Estado, ya sea provincial o nacional, baje algún plan, tenés que ver la forma de autogestionarlo a nivel comunal. En Olivero hay una gran necesidad de vivienda, hay infinidad de terrenos. Olivero tiene muchos terrenos. Tiene muchos. Algunas localidades por ahí están ajustadas. Exactamente. Se ha construido mucho a través de los programas de ANSES. Mi primer vivienda, gente que ha accedido a préstamos y así ha construido. Tal vez el programa ya de vivienda tradicional, el viejo y tradicional Fonavi, ya no sé si va a seguir funcionando. Me parece que es obsoleto como metodología de construcción. Para mí ahora hay que armar otro tipo de estructuras, cooperativas, con gente que tenga lote propio, y buscar las formas de financiamiento para utilizar mano de obra local y la mayor cantidad de materiales locales para abaratar los costos. Sí, porque también entendamos que hay un mal manejo de los planes de viviendas que eran los conocidos como Fonavi, porque vos arrancabas pagando una cuota que era muy baja y la cuota quedaba fija en el tiempo. En un país como este, si vos hacías 10 casas, teóricamente en el tiempo tenías que recuperar para hacer 10 casas más. Exactamente. Yo no creo que como era la estructura de pago de Fonavi, vos de 10 casas puedas hacer una después. No, por supuesto, además que la mayor cantidad de viviendas en este país con la inflación que hay, digamos. Sí, por supuesto, además que también se da el problema de que esos Fonavi, la gente a veces deja de pagar la cuota, el Estado no recauda y se vuelve una pérdida para el Estado. Sí, o queda obsoleta la cifra en el tiempo por la inflación. Exactamente. Y por ahí termina y dice, che, mirá, ¿cuánto me faltan? 3 años, bueno, voy y lo pago de contado porque la cuota hoy ponerle quedó en 200 pesos. ¿eh? Sí, 400 pesos más o menos una cuota de Fonavi. Entonces vos decís, claro. ¿Qué volvés a construir? ¿Está mal también? Por supuesto, porque el Estado no necesariamente tiene que subsidiar la vivienda. Exactamente, porque cuando regalaste 10 no puedes regalar más, claro. Porque ya te desfinanciaste. Entonces hay que hacer algo que realmente le sirva al ciudadano y que no haga que el Estado pierda recursos para sostener en el tiempo esa política, digamos, de construcción. Un tema que ha preocupado mucho a la gente y en esta radio lo reflejamos, inclusive tuvimos la palabra del señor de Elena, que un poco agarró la bandera del reclamo ante la falta de seguridad en Olivero y que seguramente, yo se lo dije al aire, le iba a generar muchos problemas y debe haber sido así. ¿Qué opinión tienen sobre la seguridad o la falta de seguridad en Oliveros?
Bueno, realmente es un tema muy delicado porque volvemos, digamos, a lo que analizábamos antes, o sea, no hay programas de seguridad ni políticas de seguridad en la localidad. Es más, yo creo que se ha involucionado, digamos. Respecto al tema de la participación, acá se dio algo más allá de la problemática de los 40 y pico de robos, de que no se esclareció ninguno, de todas estas situaciones irregulares que hubo. Hay que destacar la importancia de la participación ciudadana. Sí. Yo creo y valoro esas asambleas populares que fueron convocadas por la gente sola porque se cansó del problema de la inseguridad. Sí, sí, sí. Entonces se nucleó y dijo, bueno, vamos a pedir explicaciones. Fueron a la comuna, después se convocó una reunión en el Centro de Jubilados Provinciales, exigiéndole a las autoridades que son las responsables de las políticas de seguridad que expliquen los motivos por los cuales no se podían resolver estas situaciones. Claro. Y ahí queda claramente al descubierto la ausencia de una política de seguridad. Es decir, hoy la tradicional policía recorriendo, la tradicional cámara de seguridad ya no funciona más como medida preventiva, y más en Oliveros, que es un pueblo muy extenso. Yo como minoría vengo trabajando, obviamente con la limitación que tiene la minoría y con el hecho de que muchos de los proyectos que yo presento no son tratados directamente. Claro. A mediados del año pasado presenté el proyecto para la sustitución de las lámparas de vapor de sodio que había por las LED. Bueno, por suerte ahora la provincia ha accedido a entregar los bastidores y las lámparas LED a todas las localidades de la provincia en forma gratuita, con lo cual el tema de la iluminación es un tema clave que creo que va a mejorar el tema de la seguridad. Exacto. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo que hoy no se puede desarrollar un proyecto de seguridad sin la intervención de la ciudadanía. Y para que la ciudadanía intervenga es necesario que sea convocada o que sea organizada desde el Estado local. Es decir, acá hay tres patas en el tema de seguridad: la comuna, la policía y la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía dio el primer paso, le está exigiendo al Estado que tome medidas concretas. Hasta ahora no hay medidas. ¿Hubo alguna, desde ese día a hoy, hubo alguna acción, digamos? Por ejemplo, se hablaba mucho de una cantidad de gente que se estaba viviendo en lo que era el viejo camping comunal. Sí. Y ese fue un reclamo puntual, que por qué no se analizaba esa cantidad de gente que había venido de otro lado y a ver quiénes estaban en condiciones, quiénes tenían trabajo, quiénes no, quiénes tenían una vida normal o quiénes podían ser de riesgo. Claro, justamente. Bueno, ahí es lo que yo denomino política de prevención. Olivero es uno de los pueblos que más asentamientos irregulares tiene en toda la región. Se asentaron familias enteras que venían de vaya a saber qué lugar, que nosotros sospechamos que fueron traídas con fines electorales. Es decir, eran traídas, le daban un lote, obviamente ese lote no le daban papeles, le daban dos materiales y lo primero que le hacían era el cambio de domicilio. Pero bueno, claro, obviamente uno no tiene para hacer una denuncia de este tema porque no lo conoce puntualmente a cada caso. Exacto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega gente de otras localidades y se te asienta, lo primero que hay que hacer, hay que tomar una intervención comunal, que tenga que ir personal, un asistente social, y preguntarle las razones por las cuales está viviendo ahí, si es propietario, si es inquilino, si tiene trabajo, si tiene un contrato de trabajo a futuro, y darle la intervención necesaria, en este caso a la policía, para que verifique la identidad de las personas. Lamentablemente hoy eso no es una actitud discriminadora, no. Es una actitud de prevención. Es también ayudar a la gente que está viviendo ahí, porque también hay menores en situación de vulnerabilidad, donde todos los días hay gente que te comenta, pero hay chicos que consumen sustancia, hay chicas menores que están en situación de riesgo, y bueno, entonces toda esa acumulación de gente sin un orden y sin una protección del Estado, lo único que genera son problemas. Ahora, permíteme, pensar de que todas las situaciones de inseguridad nacían de ese lugar es un error, ¿no es cierto? No podés culpar a toda la gente que estaba ahí, sino también tenés que mirar hacia adentro del pueblo, porque en ese lugar no toda la gente que vivía cometía delitos. Seguramente la mayoría no cometía. Exactamente, porque hay gente que trabaja en distintos lugares, que tiene su empleo, que trabaja en la comuna, que trabaja en solares, que trabaja en Campo Timbó, empleadas domésticas, o sea, gente que se gana el dinero en forma digna. Entonces no se puede pensar que todos los que viven en un determinado lugar son todos delincuentes. Eso es un gran error. Sí, porque también es muy fácil buscarle la solución echándole la culpa a un determinado sector, cuando en realidad hay otra parte de la sociedad que está flaqueando también en ese rubro. Me dijeron que hubo extracción de familias de ese lugar y que fueron derivadas. ¿Se sabe algo? ¿Es cierto? Mira, aparentemente
lamentablemente sí hay familias que fueron trasladadas, desconozco porque yo no he podido hablar con ninguna de estas familias, no conozco las identidades de estas personas, y el comentario sí que han sido, entiendo yo, trasladadas hacia otros lugares. Un tema también que, viéndolo también desde otra perspectiva, hasta también podría haber sido injusto. Bueno, a ver, yo entiendo de que primero hay que analizar... ¿Cuántos años hace que poner? ¿Hace 10 años que están, o 7 años, 6 años? ¿Por qué se tienen que ir ahora? Bueno, a ver, en primer lugar están en un lugar que es un asentamiento irregular. Claro. O sea, no tienen títulos para estar en el lugar. Perfecto. Es decir, claro, acá lo primero que hay que ver quién los trajo ahí, porque no era gente que se bajó del colectivo con un bolsito, se asentó y se hizo una casa. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de... ¿Cómo decidieron ese lugar? Exactamente, qué casualidad que... Sí, que vengan tantos. Exacto, y no es solamente ese lugar, porque también hay otros lugares donde hay viviendas que están usurpadas. Ajá. Entonces no es simplemente esto. Acá hay una política, o existió una política de traer gente de afuera con distintas finalidades. Sí, también te digo lo que se hablaba en San Genaro y en algún otro lugar, se decía que el gobierno provincial había tenido una medida de descomprimir algunos barrios, por ejemplo, de Santa Fe, barrios medios conflictivos, y hablaba con los presidentes comunales, los intendentes, y decía, te mando 50, te mando 100, pero, y a contraprestación, y hay un aumento de los ingresos o unos dineros extras para la comuna, para las municipalidades. Claro, pero si eso es así... Comercio... Sí, de gente. Sí, pero si eso es así, es un delito. Un delito que no se puede probar, lamentablemente. Claro, exactamente. Por eso te digo de que uno no puede hacer una denuncia, pero sí puede trabajar. En este caso, yo de la minoría presenté ese proyecto. Después, como gestiones que se están realizando actualmente, se pidió la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, de la Carolina Stanley, para que a través de personal idóneo, asistentes sociales y otro personal, vengan a conocer estas problemáticas que están pasando en la localidad, no solo de la CETUC, sino también de otras viviendas usurpadas, a los fines de, sobre todo, asistir a esas personas que están en situación de vulnerabilidad. Sí, y aparte proteger los bienes de personas que no tienen la culpa de tener un bien desocupado. Exactamente, y que vos llegás un día y te encontrás con que te robaron todo o que te lo usurparon. Sí, también, mira, en estos días, viste, la radio muchas veces ni siquiera hace falta salir a buscar las noticias porque te las traen. Habló gente conmigo que dijo, tuve que vender, tenía una casa de fin de semana en Olivero, con pileta y todo, en determinado lugar, y cuando íbamos veíamos que la casa durante la semana que no lo usamos nosotros, había gente que usaba tu casa, usaba la pileta, y estaba bajando tanto el valor inmobiliario de esa propiedad por ese sistema que decidieron venderla para no perder más plata. Sí, lamentablemente todos los hechos de inseguridad ha corrido mucho el turismo de la localidad. Hay mucha vivienda en venta, ha bajado el precio de las viviendas, y todo eso afecta al comercio local y afecta a la localidad. Hoy te lo pueden decir los comerciantes, hay gente que no viene más a comprar. Claro. O sea, el impacto que genera la inseguridad es altísimo, no solamente para el vecino, porque tiene miedo a que le entren a la casa, eventualmente que lo maten, que le hagan algo, que le roben obviamente, sino a todas las consecuencias que trae, al parquero, al que hace el pozo, al que limpia la casa, al comerciante local que se ve afectado por la pérdida de ingreso. Yo digo, hay un caso que eso lo conozco personalmente, porque no soy amigo pero muy conocido, una persona de Rosario que tenía una casa quinta ahí cerca del río, con una canchita de fútbol donde sabíamos nosotros a jugar. ¿Sabe por qué estaba decidido a vender o no iba a venir más y se le iba a dejar a los hijos? Por el tema médico. Bueno. Dice, yo soy grande. Era un hombre de 80 largos. Dice, soy grande, dice, si me pasa algo acá, ¿quién responde por mi salud? ¿A quién llamo? Dice, en cambio yo estoy en Rosario, sé que llamo y a los 5 minutos tengo la del eco, o sea, tengo un servicio médico de emergencia que me va a salvar la vida. Y esa fue la decisión por la que él prácticamente no vino más. Bueno, el tema de salud es un tema, otra de las grandes preocupaciones que hay en la localidad. Yo creo que en Oliveros tiene que trabajar el centro de salud comunal unificado con el SANCO. Hay que unificar lo que es la atención preventiva ante hechos, por ejemplo cardiológicos, claro, o multitraumatizados en accidente. Yo presenté un proyecto en su momento para utilizar la colonia, que tiene mucho espacio ocioso, a los fines de que se radique un centro de emergencia. Sí, que está cerquita de Oliveros. Que está cerquita,
maqueta, que tiene la estructura edilicia, que tiene personal. Es más, me comuniqué con el gobernador, se lo planteé por nota, le expliqué los fundamentos. Hay mucho personal que está trabajando en nuestro equipo de trabajo, que trabaja en la colonia, que está capacitado como para emprender algo de este tipo. Falta la decisión política. Y no es solamente para Olivero, es para toda la región. Claro. Es para Maciel, Gaboto, Monje, Clarque, Cerodino, Andino. Son más, yo calculo una población estimada puede superar los 60, 70 mil personas. Sí, porque acá la gente sabe que si no tenés plata, tenés de acá a Baigorri, derecho. Claro, pero el problema es que tenés una hora y te podés morir en el camino. Si tenés plata podés ir a Rosario, pero también te podés morir en el camino. Exactamente, ahí está el problema. Con o sin plata se ha democratizado la medicina, no tenés solución. Es la igualdad, claro. Doctor, yo sé que hay muchas cosas más para charlar, son las 11 de la mañana. Seguramente no han definido todavía el orden de la lista para las próximas elecciones. ¿Es así o ya está definido? No, si estamos hablando del tema, o sea, sinceramente la prioridad no es los órdenes, el lugar en la lista de cada persona. Nosotros estamos básicamente trabajando hoy con la gente, en la ciudadanía, hablando, conociendo las principales problemáticas. Por eso el tema seguridad era clave. Volviendo un poquito, y con esto te cierro un poco la idea, nosotros entendemos que hay que trabajar en seguridad con políticas de prevención, políticas, digamos, de lo que es violencia de género, alcoholismo, drogadicción, problemas infanto-juveniles. No toque ese tema que no se lo van a dejar tocar. No se puede tocar. No, yo sí lo voy a tocar y yo sí lo voy a tocar porque es mi responsabilidad, aunque sea minoría, tengo la obligación de decirlo. Además es un tema que es una realidad en todas las localidades, pero lamentablemente en Olivero el problema de la droga es un tema muy grave y hay que trabajar no solamente combatiendo la droga, sino también asistiendo a las personas que son adictas. Y tampoco hay programas de atención a los adictos, con lo cual hay infinidad de cosas en las cuales trabajar. Muchísimas cosas para hacer en Oliveros. Ojalá tengan la posibilidad de, con este proyecto nuevo y esta gente que se ha unido a ver si logran el bien común para Oliveros. Si la gente de Oliveros lo respalda y la responsabilidad, hay un montón de cosas que pudieran tratar de hacer. Exactamente. Que es lo más importante, por lo menos tratar de hacer. Le agradezco la visita. No, les doy la gracia a ustedes por haberme invitado. Seguiremos en contacto para cuando ya esté definido el armado de la lista, que como dice usted también no tiene demasiada importancia, pero a la gente le va a gustar escucharlo y vamos a estar en contacto de acá a las elecciones seguramente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por venir. Muchísimas gracias, doctor, por su visita. Hacemos una pausa cuando pasaron 7 minutos.